Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a desarrollar lo que es el tema de las obligaciones de hacer por terceros. Para empezar, creo conveniente dar un concepto sobre qué es una obligación. Una obligación es una relación jurídica entre el deudor y el acreedor en la que quedan ligados. El deudor se compromete o queda obligado a dar una prestación para el acreedor, la cual debe ser de un valor patrimonial. Ahora, existen elementos, la obligación tiene elementos y son tres: el objeto, el vínculo y la causa. El objeto es la conducta que tiene el deudor frente al acreedor por la prestación. El vínculo es el sometimiento que tiene el deudor con el acreedor, el sometimiento para cumplir con la prestación. Y la causa, como el mismo nombre lo dice, es el hecho que origina la obligación. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de una obligación? Los sujetos es el acreedor, o también llamado sujeto activo, o el deudor, también llamado sujeto pasivo. Vale recalcar que en una relación obligacional pueden existir muchos acreedores, muchos deudores. El deudor es la persona que tiene la obligación de cumplir con la prestación. Es el titular de la deuda. Es aquel que ejecuta la acción. Mientras que el acreedor es a la persona al favor de quien se contrae la obligación. Vale decir que una misma persona no puede ser deudor y acreedor al mismo tiempo, no importa si es natural o jurídica. Pues ahora vamos a desarrollar la obligación de hacer. La obligación de hacer es cuando en la prestación hay que realizar servicios. Por su parte, el Código Civil, en el título 2, artículo 1148, nos dice que el deudor debe respetar el plazo establecido por ley o lo acordado, o el plazo acordado con el acreedor para poder cumplir con la prestación. Ahora vamos a dar diferencias entre la obligación de dar y la obligación de hacer, ya que muchas veces suele confundirse. Entonces, en esta oportunidad vamos a deslindar esas dudas para que nos quede más claro y poder entender mejor estas dos figuras. Para empezar, la obligación de hacer tiene dos modos de finalización: la mera actividad y la entrega. La mera actividad, ¿por qué? Tengo mi auto y lo llevo al mecánico para que lo arregle. Lo arregle en 1 hora, 2 horas, hizo una obligación de hacer de mera actividad. Otro ejemplo para ver la diferencia es si es que yo quiero hacer una escultura, voy y contrato al escultor. Entonces, él va a hacer el trabajo y luego tiene que entregarme la escultura. Y porque me la entregue no quiere decir que se va a volver una obligación de dar. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otro punto en tener en cuenta es que en las obligaciones de dar, el acreedor tiene mayores privilegios para lograr el cumplimiento de la prestación o para que se le entregue el objeto debido. Solo basta que existe el bien y que se encuentre en posesión del deudor. En las obligaciones de hacer, dado que lo debido lo debe cumplir el deudor o sujeto pasivo de la obligación, consiste en una conducta que solo depende de él. Más adelante vamos a explicar por qué solo depende de él en la obligación de hacer. Último punto. En las obligaciones de dar, al acreedor de la relación le resulta indiferente la identidad de la persona que incumpla con la entrega del bien. Lo que le importa es que se le entregue el bien. No tiene en cuenta las cualidades de la persona. Totalmente diferente con las obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer, el acreedor busca que el deudor tenga ciertas cualidades para que pueda cumplir con su prestación. Pero hay ciertos casos en los cuales eso no se toma en cuenta, y también lo vamos a explicar más adelante. Pues ahora entendamos qué son las obligaciones de hacer. Como ya habíamos mencionado antes, las obligaciones de hacer es el tipo de obligación donde se realizan servicios. Ahora, veamos qué dice nuestro Código Civil acerca de esto. En el artículo 1148 de nuestro Código Civil nos empiezan a hablar sobre las obligaciones de hacer. Pero en el 1149 es donde profundiza en realidad en el concepto.
La presentación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que de pacto o de las circunstancias resultará que éste fue elegido por sus cualidades personales. Acá vamos a explicar lo que hace un rato mencionamos, porque es importante que sea quién es el deudor. Porque el acreedor busca al deudor de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus características, a su profesionalismo, para que desempeñe la prestación que el acreedor está buscando. Pero hay algunos casos donde el deudor en una obligación de hacer puede ser un tercero que no necesariamente es el deudor. En principio, de manera general, toda obligación puede ser ejecutada o cumplida por persona distinta al deudor, es decir, por un tercero, salvo que por naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso resultara que el deudor fue elegido por sus cualidades personales o lo imponga el compromiso asumido por las partes o una norma legal, como se lo venía diciendo. La regla al respecto es que resulta indiferente que el deudor cumpla con la obligación, ya que lo importante es el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, así como la satisfacción del acreedor por dicha prestación. Tratándose de obligaciones de hacer, generalmente o con mayor frecuencia se opta o se sobreviene la necesidad que sea el deudor el que ejecute la prestación, ya que el acreedor lo eligió en base a sus cualidades. Sin embargo, en esta clase de obligaciones de hacer existe la posibilidad de que la prestación pueda ser cumplida por un tercero distinto al deudor, siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo con eso, lo hayan acordado, lo hayan estipulado en el contrato. A continuación daremos un ejemplo de una obligación de hacer para que se pueda entender. María está inmersa dentro de un proceso judicial. Entonces María va al estudio del abogado Pizarro y le pide que sea su representante dentro del juicio, que la defienda. Entonces es una obligación de hacer, porque el penalista, el abogado, el doctor Pizarro se está comprometiendo, están acordando que él la va a defender a cambio de dinero, ¿no? Entonces es una obligación de hacer personalísima, ya que no es lo mismo que atiende el mismo doctor Pizarro con el que hicieron el contrato a que lo atienda su asistente o la secretaria del estudio. No, tiene que ser la misma persona. Entonces ese es un ejemplo claro de una obligación de hacer personalísima. ¿Por qué? Porque lo tiene que cumplir el mismo deudor. Cambian las obligaciones de hacer por terceros, no importa quién lo cumpla. Pues ahora daremos un ejemplo de una obligación de hacer por terceros. Si desde que nació o surgió una obligación de hacer se conoce que el deudor o sujeto pasivo de la relación obligacional no fue elegido por sus cualidades, actitudes o atributos personales, la obligación sí puede ser cumplida por el deudor o por un tercero en su reemplazo. En este caso nos estamos refiriendo a las obligaciones de hacer fungibles, sean de mera actividad o de resultado. Por ejemplo, una empresa contrata a otra empresa de limpieza para que vaya a limpiar su local. No es necesariamente que con los que hizo el contrato vayan a limpiar el local, pueden mandar a sus trabajadores, es una obligación de hacer, pero no se eligen a las personas por sus cualidades, por sus especialidades, por sus características. Lo puede cumplir cualquier persona, entonces estamos frente a una obligación de hacer por terceros. Ahora pasaremos a lo que son las entrevistas, espero que sea de su agrado. Buenas, acá estamos con nuestro amigo Hernán. Hernán, ¿qué entiendes tú por las obligaciones? ¿Qué es para ti una obligación? Una obligación para mí está sujeto a algo que se hace sin, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estás? Sin consentimiento. Algo. Ah, ya. Y dentro del derecho, ¿qué entenderías tú como una obligación? Dentro de los derechos. Ajá, dentro de un contrato, por ejemplo, una obligación. Una obligación. Como que te obligan a hacer o firmar algo que a veces no está de acuerdo a tu situación, pero lo tienes que hacer. ¿Y qué entenderías por una obligación de hacer? Entendería por obligación de hacer. Por ejemplo, un contrato de un alquiler, digamos, te obliga a pagar o a ser más responsable, que también te ayuda, pero es para mí una obligación. Gracias, Hernán. De nada. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Para usted, ¿qué es una obligación? Obligación
Obligación es cumplir con todos tus deberes, pues. Y si le digo obligación de hacer, ¿qué me podría decir? ¿Qué entendería? De hacer. Esa es la obligación que tiene que hacer todos los días, pues, todo el día. Y si le pido un ejemplo en su vida cotidiana, cuando usted pone en práctica obligaciones, ¿qué ejemplos me podría dar? Obligación, como que dejar el diario Dinero. Dinero para Muchas gracias. Hola. Hola, A ver, para ti, ¿qué es una obligación? algo que tengo que hacer Y dentro del mundo del derecho, ¿cómo entenderías una obligación? dentro del mundo del derecho, que es la carrera o derecho que Claro, o sea, del derecho, en la vía jurídica, ¿qué entenderías como una obligación? como algo que tengo que cumplir obligatoriamente, como darle de comer a mis hijos y estudios. ¿Y qué entiendes si te digo obligaciones de hacer? ¿Obligaciones de hacer en qué sentido? ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo una obligación de hacer? De ser, De hacer. de hacer. Una obligación de hacer, era lo que te he dicho, pues De hacer algo, de estar obligada. de estar obligada a hacer algo, como educación, comida, Y aparte de esos ejemplos, ¿qué más ejemplos me puedes dar en tu vida diaria de obligaciones que tú haces? trabajar, Después, comida, estudios y protección, salud. gracias. Chao. Obligaciones pienso que son exigencias que tenemos que cumplir sí o sí, no importa las circunstancias o el motivo, tenemos que cumplirlas. En obligaciones de hacer, pienso más que todo se basa en las leyes y normas que están escritas, ¿no?, por las autoridades. Y obligaciones en mi vida diaria, bueno, yo tengo obligaciones de ser un buen hijo, de portarme bien, de obedecer, de seguir las normas que están establecidas en mi casa o en los lugares o instituciones donde uno va a estudiar, y básicamente creo que eso es lo más importante, ¿no? Es todo. Bueno, ahora estamos acá con Oliver. Oliver, para ti, ¿qué es una obligación? Una obligación, eso es lo que algo que estás obligado a hacer, ¿no? Algo que sí o sí lo tienes que hacer. ¿Y qué entenderías si te digo obligación de hacer? Obligación de hacer. Es prácticamente lo mismo. Es cuando tú has aceptado algo y tienes que cumplirlo porque obviamente tú la situación que has estado la tienes que aceptar, ¿no? Y dentro del derecho, ¿cómo entenderías una obligación? Claro, dentro del derecho debe ser prácticamente lo mismo, ¿no? El mismo derecho, pero el que manda es el derecho, ¿no? El derecho te obliga a hacer lo que tú obviamente te has comprometido. Y tú en tu vida cotidiana, un ejemplo donde pongas en práctica alguna obligación. Claro, por ejemplo, todas las personas estamos obligados a respetar ciertas normas, ¿no? En el caso del derecho peruano, ¿no? Esto con el fin de no perjudicarnos entre nosotros, más bien es beneficiarnos entre nosotros, ¿no? Gracias, Oliver. Para mí una obligación es un deber que me he comprometido a cumplir. No sé, debe ser un compromiso pactado ya, donde intervienen las leyes, donde uno se compromete a hacer en forma legal, si no hay algún tipo de sanción o algún tipo de castigo. Me imagino, ¿no? A ver, ejemplos de obligación, no sé, en la familia, con los hijos, tengo la obligación de alimentarlos, vestirlos, cuidarlos, darles educación, con la sociedad. Bien, obligación. Y considero obligación a todas esas actividades que se tienen que hacer necesariamente dictaminadas por una persona de un cargo mayor. Y ya pues se tienen un objetivo trazado. En cuestión de obligación de hacer, considero que es todas esas actividades que necesariamente se tienen que hacer en el momento o tienen que hacerse con la involucración de esfuerzo físico. Y cuestión de si tengo alguna obligación, no, asumo que desde pequeño tu obligación, o sea, de cualquiera, que tu mamá te decía que tienes la obligación de hacer la cama o tienes la obligación de ayudarme en el mercado. Asumo que eso sería una obligación, pero ya en el pasado. Y actualmente no creo tener alguna persona. Bueno, en mi trabajo, pues supongo.
cuando me dice que estás obligado a llegar temprano, de lo contrario va a haber alguna sanción, por ejemplo. 3, 2, 1, vamos. ¿Qué entiendes tú por una obligación? Una obligación es un deber que tú tienes que cumplir como un derecho sobre lo que se trate, ¿no? Sobre el hogar, la familia. Y si te digo obligaciones de hacer, ¿qué me podrías decir? Claro, tengo la obligación de hacer, de trabajar, estudiar, asearse. Y si te digo que me des ejemplos en tu vida diaria donde tú cumples obligaciones jurídicas. Obligaciones en el trabajo, las funciones que se deben de cumplir en el trabajo, en el hogar, ¿no? Tanto la educación y el respeto a la familia. Gracias. Bueno, ahora vamos a proceder con la parte final del video, que son las recomendaciones. Este video, más allá de dar conceptos, más allá de estar leyendo, nos hemos concentrado en la carnecita, hemos ido de frente a lo preciso. ¿Qué es una obligación? Las partes de las obligaciones, la diferencia entre una obligación de dar y una obligación de hacer. Nosotros, los estudiantes de Derecho, muchas veces confundimos entre una y otra. Entonces, si nosotros que todos los días estamos viendo temas de derecho nos confundimos, es más fácil que las personas que no están involucradas en el derecho, que no están ligadas al derecho, se confundan. Entonces en este video he tratado de deslindar todas esas dudas, dando conceptos claros, la normativa, en qué artículos los pueden encontrar, del Código Civil, dando ejemplos. Entonces lo que rescato de este video más que todo es que sepan sus derechos, que sepan diferenciar entre obligación de dar, obligación de hacer, que sepan diferenciar entre una obligación de ser y una obligación de ser por terceros, que no se dejen engañar si es que en algún momento están en esa situación, para que puedan hacer valer sus derechos y no dejar que los sorprendan. Espero les haya gustado este video y muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima.